Díganlo todos juntos al unísono, a la manera de Dios. Dios quiere que este año aprendamos, nos enfoquemos y nos esforcemos en conocer su voluntad para que hagamos todas las cosas, dígalo fuerte, a la manera de Dios, a la manera de Dios y no a la nuestra. Sin embargo, para lograrlo necesitamos aprender a usar y desarrollar las herramientas que el Padre nos proporciona para poder conocer su corazón y para así poder obedecerlo como Él lo espera. El viernes, por ejemplo, enseñé a los varones en nuestra primera reunión del año que es necesario que desarrollemos y practiquemos día a día la disciplina. ¿Para qué? Para ser impulsados hacia adelante, para ir hacia el frente, para avanzar en nuestra vida espiritual y en nuestra vida secular y para mantenernos cerca de Dios y descubrir de esa manera su voluntad para con nosotros. ¿Cuántos varones se acuerdan de la palabra que di el viernes? Venimos muchos. Yo mismo me sorprendí de cuántos llegamos este viernes. Si tienes un varón junto a ti, pregúntale: oye, ¿veniste el viernes? Voltéate y pregúntale: ¿veniste el viernes? Si te dice que no, dale un codazo, yo te lo autorizo. Dile: ¿por qué no viniste? Te hacía falta. Bueno, el domingo pasado también invitamos a toda la casa a que nos sumemos a, una vez más, leer la Biblia diariamente, hacer de la lectura de la Biblia un hábito de victoria. Diga conmigo: leer la Biblia diariamente es un hábito de victoria. Es un hábito de victoria. ¿Por qué? Porque es la única manera que podemos conocer el corazón de Dios. Es la única manera que podemos descubrir su plan, su propósito para nosotros y conocer a Dios para poder hacer las cosas a la manera suya. ¿Vamos bien? Entonces dije que hace 8 días hicimos este ejercicio y les dimos una herramienta para poder cambiar la estrategia que habíamos estado teniendo. No recuerdo si 3 años anteriores, que habíamos estado mandando de manera digital todos los domingos una guía de lectura para toda la semana. Este año no lo vamos a hacer así. Por eso este año les dimos un calendario la semana pasada. ¿Cuántos ya tienen su calendario? Levanten la mano. La pregunta es: ¿lo están leyendo? Porque para eso es, para que tengas tu calendario y vayas tachando. Lunes, ya leí lunes. Martes, ya leí lo del martes. Miércoles, ya leí. Y es una guía para todo el año, de tal manera que podamos todos los días, esa es la meta, ese es el desafío, esa es la manera en que lo vamos a hacer. Vamos a aprender a hacerlo a la manera de Dios si tenemos la palabra de Dios presente en nuestras vidas. Así que se les dio un calendario para que tengan ese recordatorio visible. Y el lunes de esta semana iniciamos otra herramienta que hoy voy a hablar de eso, nuestro primer periodo de ayuno y oración del 2026. Me alegra mucho como pastor que cuando voy al calendario que está en la entrada, frente al módulo de información, prácticamente todos los días están llenos con nombres de ustedes que han tomado la decisión de dedicar un día o 2 días de cada semana y algunos varias semanas para ayunar y orar. ¿Cuántos ya están anotados en el calendario? Levanten la mano. Levántenla. Miren, más de la mitad no levantaron la mano. Por eso entonces entiendo por qué Dios me dijo: háblales de ayuno. Porque debo suponer que no te anotaste porque no sabes qué es el ayuno, no sabes para qué sirve el ayuno, no sabes cómo se ayuna, no sabes cuántos días tienes que ayunar, no sabes qué beneficios trae a tu vida espiritual y por eso no estás anotado o porque no habías venido. Entonces hoy tienes la oportunidad de tener un calendario para que te impulses a leer la Biblia todos los días. Hoy tienes la oportunidad de salir y anotarte en el calendario y decidir ayunar una vez que la palabra de Dios haya hablado a tu vida. ¿Alguien dice amén? Ok, entonces esta es mi propuesta, mi propósito para esta enseñanza. Responder a preguntas como: ¿qué es el ayuno? ¿Por qué debo ayunar? ¿Qué beneficios trae a mi vida espiritual y a mi vida como humano que soy, en mi cuerpo y en mi alma, además de en mi espíritu? ¿Cómo me beneficia a mí el ayuno? ¿Cómo debo ayunar? ¿Qué tipos de ayuno nos enseña la palabra? ¿Cuántos días debería ayunar? Etcétera, etcétera. Ahora,
yo sé que este es un tema que he tocado cada año, porque en el año por lo menos proponemos tener más de un periodo de ayunar. El año pasado, no me acuerdo, pastora, si fueron dos temporadas que propusimos ayunar a toda la iglesia, ¿verdad? Así que este año no será la excepción. Si nunca has ayunado, espero que la palabra de Dios hoy sea tan clara en tu vida que entiendas que es necesario que lo hagas. Un silencio sepulcral. Se hubiera podido oír caer una aguja aquí, ¿verdad? Así que es importante que tengas la información, el conocimiento, para que muevas tu voluntad a la obediencia de la palabra de Dios. Así que los que ya conocen las respuestas, qué bueno, no te hará mal recordarlas. Y si vas a ayunar por primera vez y no conoces las respuestas a estas preguntas, entonces debes prestar mucha atención, porque estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida. Así que espero que al terminar la enseñanza quedes convencido por el Espíritu Santo que debes anexar a tus ejercicios espirituales para fortalecer tu fe y afianzar tu relación con Dios, el ayuno como una práctica constante por los beneficios espirituales y físicos que trae a tu vida ayunar. Dile al de junto, ¿estás listo? Dile, saca tu libreta o tu celular y ve tomando notas. Primer punto, voy a iniciar con la definición. Voy a iniciar con lo que significa ayunar. Ayunar es elegir no comer. Fácil, sencillo y rápido. Ayunar es elegir no comer ni beber, no probar alimentos ni líquidos durante un periodo de tiempo específico con fines espirituales. Diga conmigo, debe ser un ejercicio espiritual. Porque también ahora los nutriólogos recomiendan ayunos. Lo puedes ver en las redes sociales. Ya los nutriólogos hace tiempo recomiendan ayunos intermitentes, ayunos no sé qué, o sea, ¿tiene beneficios el ayuno físicos? Por supuesto que sí, pero no estamos hablando de ese ayuno. Yo no soy nutriólogo y se me nota, ¿verdad?, que no soy nutriólogo. Pero no estoy hablando, ni voy a hablar esta tarde, esta tarde, de ayuno de tipo nutricional. Estamos hablando de un ejercicio espiritual, de una herramienta espiritual que Dios nos provee, y por eso usé el pasaje que usé al inicio de nuestra charla, que Dios nos enseña y que nos exhorta que debemos practicar para poder tener autoridad, para poder tener equilibrio espiritual, fortaleza espiritual, y para que sepamos qué hacer en circunstancias y situaciones adversas y difíciles que este año también nos va a enfrentar. ¿Estamos conscientes de eso? Nadie tiene por conocido todo lo que va a pasar en el año. El único que sabe lo que va a suceder este año en el ámbito social, político, económico, espiritual, de gobierno, de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. El único que tiene todo esto en su conocimiento es Dios, pero tú no. Y si no estás preparado y fuerte espiritualmente, entonces puedes sucumbir cuando esas situaciones vengan a tu vida. Dile al de junto, ¿sí escuchaste lo que dijo el pastor? Necesitas estar preparado. Y el ayuno más la oración, que es espiritual, te va a proveer esa fortaleza que tú necesitas para enfrentar ese tipo de batallas. Así que dije, ayunar es elegir no comer ni beber durante un periodo de tiempo específico con fines espirituales. No es lo mismo que pasar hambre por falta de alimentos o porque te levantaste tarde para prepararte tu lunch. Eso es flojera y eso es una mal pasada. No digas, pues como ya no desayuné, Señor, te dedico el ayuno. Es que ya los conozco. Pues ya no desayuné, pues Señor, tómamelo como ayuno, ¿no? No, ayunar se elige libremente y voluntariamente, una vez que conoces la bendición a tu vida de practicarlo. Dije yo que ayunar se elige libre y voluntariamente. Nadie debe sentirse obligado a ayunar,
Pero si Dios te dice, el Espíritu Santo te dice y la palabra de Dios te dice que eso es bueno para tu vida y que te va a preparar para todos los tiempos buenos y malos de este año, entonces ¿qué deberías hacer? Obedecer. Vamos a hacerlo este año a la manera de Dios. Y miren, esta historia que acabo de leer, Jesús se enoja con la gente, pero especialmente con sus discípulos, y les dice: ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Gente sin fe. Porque este género de demonio no sale si no has orado y si no has ayunado. En toda la Biblia el pueblo de Dios practicaba el ayuno para buscar su rostro, ser más fuertes espirituales y volverse más dependientes de Él. Cuando un hijo de Dios, cuando una mujer de Dios somete su carne en el ayuno y la oración a Dios, su espíritu se fortalece, aunque la carne se debilita. ¿Y qué es lo que debemos mantener a raya? La carne. Aquellos que dicen: pastor, es que yo no puedo dejar de fumar, es que yo no puedo dejar de decir groserías, es que yo no puedo tener malos pensamientos, es que yo no puedo dejar de pensar en doble sentido. ¿De qué te está hablando eso? De que es más fuerte la carne que el espíritu en tu vida. Y la única manera que mantengas a la carne sujeta al Espíritu de Dios es que fortalezcas tu espíritu. ¿Cuándo y por qué debemos ayunar? Voy a trabajar un poquito más en esto. Ayunar, como lo dije antes, no es simplemente dejar de comer y seguir con nuestro día como normalmente vivimos. Como lo dije, eso sería una malpasada. ¿Cuántos hemos tenido malpasadas porque no nos dio tiempo de desayunar? Y te duele la cabeza a las 11 de la mañana, cualquier cosa en el camino se te antoja, y aunque no te nutra y aunque no te sirva de nada, es común ver a la gente cruzando una avenida y regresar con una coca y unas galletas a las 11:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque se mueren de hambre y lo que no deberían de comer es lo que le meten al cuerpo, o unas papitas. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces dije yo que no es una especie de abstinencia. El ayuno no es una especie de abstinencia que Dios verá y al ver mi sacrificio me va a prestar más atención. Esa idea, quítatela de la mente. El ayuno es más que dejar de alimentarnos uno o más días. El ayuno es un tiempo especial de separarnos. Escucha la palabra, separarnos, para buscar a Dios más íntimamente, para tener mayor comunión con Él en búsqueda de su voluntad. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando ayunes y ores? Buscar su, tener mayor comunión con Él, mayor intimidad con Él, espiritualmente hablando, y buscar su voluntad. Podemos, y diría yo, debemos ayunar en medio de un tiempo de hambre espiritual o en un tiempo de crisis donde necesitamos desesperadamente fortaleza y guía del Señor, ¿sí o no? Yo tengo presente dos ejemplos y ahorita voy a ahondar más en esto de cuándo debería ser un buen momento para ayunar. Por ejemplo, cuando Jesús comienza su ministerio, ¿lo recuerdan? ¿Qué dice la palabra de Dios? Una vez que salió de las aguas, que fue bautizado por Juan, y la voz en el cielo se oye: este es mi hijo amado. Lo está reconociendo el cielo, lo está reconociendo Juan el Bautista, que es superior en autoridad en ese momento, y lo está reconociendo toda la gente que está de testigo, las multitudes que estaban alrededor del río Jordán, que estaban siendo bautizados por Juan. ¿Lo recuerdan? Pero inmediatamente, ¿qué dice la Biblia? Inmediatamente que salió de las aguas, ¿qué pasó? Fue llevado por el Espíritu a ser sometido a pruebas. Y esas pruebas lo llevaron a un ayuno de ¿cuánto tiempo? 40 días sin comer. Entonces, cuando vas a iniciar algo en tu vida, cuando vas a iniciar un ministerio, un servicio a Dios, muchos de ustedes van a empezar a servir a Dios en este año. Sería bueno que dedicaras ese tiempo de ayuno, 1, 2, 3 días de ayunar y decirle: Señor, va en serio, quiero todo contigo, estoy comprometido, voy a ayunar porque quiero someter mi carne y quiero que mi espíritu sea fortalecido por ti.
Cuando Saulo tiene un encuentro con Jesús, la Biblia dice que una luz lo ciega, cae al suelo, queda 3 días ciego. Y luego la Biblia dice, durante esos 3 días, ¿qué dice la Biblia? No comió. Otra vez, Pablo iniciando su caminar con Jesús, Dios lo lleva a un tiempo de ayuno. Así que el ayuno, dije, debemos ayunar en medio de un tiempo de hambre espiritual o en un tiempo de crisis donde necesitamos desesperadamente fortaleza y guía del Señor, como lo fue para hombres y mujeres por toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, o como en nuestro pasaje inicial, donde los discípulos de Cristo se enfrentan a un demonio con mayor autoridad a los que anteriormente se habían enfrentado. Y por no estar fortalecidos a través del ayuno, no tuvieron el poder ni la autoridad para ordenarle a ese demonio que saliera de ese jovencito que estaba mentalmente atormentado por ese demonio. Por eso el Señor les insta, los exhorta y les instruye que deben de agregar a su tiempo de oración ayunar. Dígale junto, ¿todavía estás aquí o ya te fuiste? O en esas situaciones en las que necesitamos que Dios nos hable claramente para tomar una decisión relevante. Por ejemplo, si te vas a casar, sería bueno que ayunaras y dijeras, Señor, si en estos 40 días que te voy a dedicar de ayuno no me confirmas que esta es la mujer para mi vida, no me caso, aunque ya tengas pagada la boda. Suena chiste, pero luego estás lamentándote por no haber ayunado. O cuando vas a iniciar una carrera profesional, si vas a iniciar tu universidad, ayuna. Señor, esta es la carrera, debo estudiar esta carrera. Cuando estés tomando esa decisión, no tomes decisiones sin consultar la voluntad de Dios. Y ayunar muchas veces afina nuestro oído espiritual para tener clara la respuesta de Dios en nuestros oídos, en nuestro espíritu. Es que vemos la necesidad de acudir a Él en un tiempo totalmente dispuestos para estar con nuestro Padre a solas. Y eso es lo que provee el ayuno, ese tiempo para poder disponer nuestra carne, nuestra alma y nuestro espíritu para tener ese tiempo apartados, para clamar a Dios, para escuchar a Dios, separados de distracciones o de quehaceres. Y por esto es importante también dejar ese tiempo que ocupamos para alimentarnos y esa media hora o esos 45 minutos o esa hora que dedicas para desayunar, comer o cenar, en lugar de que estés con tu celular en la mano, métete a tu recámara, abre tu Biblia, aprende alabanza, ora a Dios, clama a Dios, lee la Biblia, cántale a Dios. Esos 40 minutos, 35 minutos que dedicas para desayunar, para comer y para cenar. ¿Voy bien? No se trata de que te vayas a una montaña y te vayas 24 horas ahí con tu mochila de explorador. Si lo puedes hacer está bien, pero no, o sea, tienes que tener tu día normal. Solo no vas a comer, desayunar y cenar. Te vas a abstener de tus tiempos de alimentos y vas a usar ese tiempo para apartarte y tener ese tiempo íntimo con Dios. ¿Puedo continuar? ¿Cuánto tiempo se debe ayunar según la Biblia? Dile al de junto, ¿cuánto tiempo sería bueno que ayunara? Pregúntale, ¿cuánto tiempo sería bueno? A ver, mírame y dime, ¿cuánto tiempo consideras que, así como me conoces que soy, necesito ayunar para que sea otra persona? El ayuno siempre debe durar mínimo 24 horas. ¿Cuánto dije? ¿Cuántas veces comes en 24 horas? Mínimo 3, ¿no? Los que somos dragones, hasta más. Pero mínimo 3, ¿no? Entonces, un ayuno, para que sea considerado por el Señor, ayuno debe durar un mínimo de 24 horas. Y el ayuno debe siempre ir acompañado de la oración. Si no, otra vez, es una malpasada y no es un ayuno y oración. Dile al de junto, debes orar si vas a ayunar. Dile al de junto, debes orar si vas a ayunar. ¿Ok? ¿Cómo se hace un ayuno para agradar a Dios? Bueno, dije cuánto tiempo debe durar. Dije que el mínimo pueden ser 24 horas.
Pero ¿cuál sería el máximo? Dígalo fuerte. 40 días. ¿Por qué? Porque esa es la meta que Jesús nos puso. Y no lo hizo como Dios. Ayunó 40 días como hombre. ¿Ok? O sea que puedes ayunar, empezar a ejercitar el ayuno comenzando con 24 horas y puedes ir aumentando mientras vas ejercitando tu espíritu a 3 días, 5 días, 7 días, 15 días, 21 días. Y lo padre sería que pudieras hacer alguna vez en tu vida un ayuno de 40 días. Está duro el desafío, ¿verdad? Algunos desapareceríamos. Ya me estoy justificando. Pero es que este es el asunto. Si crees que es algo físico, te vas a negar a ti mismo. Vas a decir, no, pastor, yo no puedo ayunar. Y ya desde antes que te digan, que te anotes, vas a decir, no, es que yo no puedo. Ya me sé las respuestas porque también yo las he dado. Pero todos podemos ayunar. Y hoy te lo voy a demostrar con la palabra. ¿Cómo se hace un ayuno para agradar a Dios? ¿Cómo se hace un ayuno? El ayuno es una experiencia, dije yo, y un ejercicio espiritual, y yo diría un arma. ¿Por qué? Porque cuando estos discípulos se enfrentan a ese demonio que no los pela, solo la autoridad de Cristo, porque Él estaba todo el tiempo ayunando y orando, pudo echar fuera ese demonio. ¿Me explico? Ese demonio no salió porque era Jesús quien se lo estaba diciendo, sino por el poder de Dios que habitaba en Él, porque Él dedicaba tiempo para orar y ayunar. Y el diablo reconoce la autoridad de un hombre que ora y ayuna. Papá, primer pisotón para los hijos. Si tus hijos no te pelan, es que no ayunas. No tienes autoridad. Y con gritos y sombrerazos no lo vas a lograr. Pero si eres un hombre o una mujer espiritual, la autoridad de Dios está en tu vida. No les gustó, ¿verdad? Por eso ese es el desafío para este año. A la manera de Dios implica orar y ayunar. Dije orar y ayunar. Amén. El ayuno es una experiencia, dije entonces, y un ejercicio y un arma espiritual. Y el objetivo del ayuno es acercarnos más a Dios. Y como lo dije hace un momento, debemos empezar y terminar nuestro tiempo de ayuno orando y siempre ayunar con un propósito. Diga conmigo, debo ayunar con un propósito. Mire, cuando la iglesia convoca el ayuno, ¿quién pone los propósitos de la oración? O del ayuno y la oración. Los pastores. Pero cuando tú, como hijo de Dios, decides ayunar, no cuando los pastores dicen que ayunes, sino cuando tú dices, voy a enfrentar esta situación en mi vida, necesito ayunar. Tú entonces tienes que plantearte tus propósitos de ayuno. ¿Me vas siguiendo? Sea una situación personal, de salud, laboral, económica, una entrevista de trabajo, un ascenso, una promoción en tu trabajo, iniciar tus estudios escolares, tu licenciatura, qué sé yo, cuando vas a hacer tu examen profesional. Mi hija fue asesora de tesis en la universidad, trabajó muchos años en una universidad, mi hija Joana, y ella asesoró a muchos chicos. Y es terrible ver a los chicos cómo no pueden con la presión que representa un examen profesional. Pues claro, porque van en sus fuerzas. Pero si tú dices, voy a hacer mi examen profesional, estoy hablándole a singulares aquí, voy a hacer mi examen profesional, debo ayunar. Y cuando te presentas en tu examen profesional, mira, llegas, pregúnteme lo que quiera, maestro. Vengo preparado, estudié, pero ayuné. Nadie dice amén. Voy a hablar de la disciplina de los hijos porque este tema no les está gustando. Así que dije que debemos ayunar y orar y tener un propósito para el cual. Por cierto, los propósitos por los cuales convocamos este periodo de ayuno de inicio de año, se les envió por WhatsApp el día lunes 5 de enero. ¿Cuántos los recibieron? ¿Cuántos los recibieron? Miren, hay muy pocas manos levantándose. O no me escuchan, Liam, o ni saben de lo que estoy hablando. Y eso está peor. Pero no se preocupen.
Hoy va a quedar todo aclarado. Otra vez, si no viniste a la primera reunión del año y no te enteraste del calendario que entregamos, no te enteraste que hay que anotarse para el ayuno si quieres ayunar porque es voluntario, hoy decide hacerlo. Pero reacciona al mensaje, por favor. Dije que el lunes 5 de enero se les envió vía WhatsApp todos los propósitos de oración para este periodo de ayuno. ¿Voy bien? Si no lo tienes, es que una de dos: o no estás registrado en el número en el grupo de WhatsApp de la iglesia y necesitas anotarte en el módulo de información y decirles: mándenme la guía de oración de los propósitos de ayuno de la iglesia hoy mismo. Y el día que te propongas ayunar, puedes orar esos propósitos. Y puedes orar esos propósitos todos los días que va a durar este tiempo de oración, de ayuno y oración, aunque no sea tu día de ayuno. Pero ya tienes una guía de propósitos por los cuales debes orar. Porque otra vez, ayuno sin oración no es ayuno. Ayuno sin oración y sin un propósito tampoco tiene una razón de ser. Si vas a ayunar, tienes que tener un propósito. ¿Ok? ¿Voy bien, iglesia? Dígame sí, díganme no. Ok, entonces pides tu calendario, te anotas en el calendario de ayuno, pides tu calendario para que puedas seguir tu lectura devocional diaria y también pides que te envíen los propósitos de oración para este periodo de ayuno que va a terminar. Tienes mucha oportunidad, todavía nos faltan 3 semanas de enero. Este ayuno va a terminar hasta el último día de enero, o sea, 31, ¿tiene 31 días enero? ¿Tiene 31 días enero? Ok. De aquí, que hoy que es ¿qué? 10, 11. Hoy que es 12 de enero al 31 de enero hay muchos días todavía por venir. Si no pudiste ayunar esta semana o no te enteraste porque no habías venido, no pasa nada. Solo no te vayas hoy sin que tu nombre esté anotado en ese pizarrón. Dile de junto: ¿sí escuchaste a la instrucción del pastor? Ok, ¿continúo? ¿Continúo o ya me bajo? Hay todavía preguntas que no he respondido, ¿eh? ¿Cuántos tipos de ayuno menciona la Biblia? Anota: 4. 4 tipos de ayuno menciona la Biblia. Primero, ayuno total. Diga conmigo: ayuno total. Ayuno total, dígalo fuerte. ¿Qué es el ayuno total? Es el ayuno sin agua y sin alimentos. Diga conmigo: sin agua y sin alimentos. Sin agua y sin alimentos. Eso es ayuno total. Este es el ayuno más radical que podemos hacer. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano, ¿qué porcentaje de agua es? 70%. ¿Alguien da más? No, no es cierto. 70% de nuestro cuerpo. Me alegra mucho saber que mis 70 kilos la mayoría son agua. Somos agua. Por eso este ayuno, y voy a ahondar ahorita adelante, ahorita los voy a nombrar rápido y luego me voy a ir uno por uno. Este ayuno por eso se llama ayuno total o radical, pero tiene sus observaciones cada uno de los tipos de ayuno, de por qué lo deberías de hacer o en qué momento de tu vida lo deberías de hacer. Porque al ser sin agua y sin comida puede vivir el hombre 40 días sin problema. Hay muchos testimonios de esto a lo largo de la vida y Jesús es uno de ellos, pero muchos ayunan 40 días porque lo deciden hacer o porque están en una situación crítica en la que no tienen acceso a alimento la gente, pero puede vivir sin alimento, pero no puede vivir sin hidratarse. Por eso este ayuno debe, aunque es el más radical, tiene sus restricciones. Ahorita voy a profundizar. El segundo tipo de ayuno que la Biblia nos enseña es el ayuno con agua. Diga conmigo: con agua. Diga conmigo: con agua, no con coca. Diga conmigo: con agua, no con jugos. Híjole, ¿qué pasa con ustedes? ¿No que estaban contentos? Yo les pregunté cuando terminó la alabanza: ¿están contentos? Sí. Y ahorita ya el entusiasmo se les fue. No fue suficiente recalentado como para que digan: Señor, sí necesito ayunar, porque deseo más intimidad contigo, pero también a mi cuerpo le va a hacer bien. Yo veo a algunos muy pasaditos de tamales.
Le metieron mucho al recalentado, se pasaron. Entonces, no lo vamos a hacer por dieta, porque ya dijimos que eso no es ayuno. Lo vamos a hacer porque es un ejercicio espiritual, una herramienta de Dios para hacernos fuertes, un arma poderosa para enfrentar las fuerzas demoníacas que vienen contra nosotros y nuestras familias. Así que dije que el segundo tipo de ayuno es ayuno con agua. Y este es el ayuno que más se conoce y el que más se practica. Un tercer tipo de ayuno que la Biblia nos enseña es el ayuno parcial. Diga conmigo, parcial. Yo sé que la mayoría van a decir, ya elegí el mío, pastor. Solo que, como dije, cada uno tiene sus características y ahorita vas a ver, a lo mejor la sonrisa se te borra cuando escuchaste parcial. El ayuno parcial es un tipo de dieta que consiste en eliminar cierto tipo de alimentos. Diga conmigo, cierto tipo de alimentos. ¿Ok? Y el cuarto ayuno es ayuno de otras cosas. Diga conmigo, otras cosas. Ok, tampoco va a ser el que vas a elegir, te lo aseguro. Bueno, vamos describiendo cada uno. Ayuno total. Cuando mencioné que este es el ayuno más radical que podemos hacer, es por la razón que ya les comenté. Somos líquidos, 70% los seres humanos, y no podríamos subsistir, nuestros cuerpos colapsarían, nuestros órganos colapsarían, nos caeríamos en grave daño metabólico si no tomamos agua. Nos tenemos que hidratar. Podemos vivir sin comer varios días, hasta 40 días, comprobado científicamente, médicamente, pero no podemos vivir más de 3 días sin líquidos. Ok, en este tipo de ayuno no se come ni se bebe nada. El cuerpo no recibe ningún tipo de nutrientes ni hidratación. ¿Dónde vemos este tipo de ayuno en la Biblia? En el capítulo 4 del libro de Esther, versículo 16. No tengo tiempo para leer la historia completa, pero debes leerla para entender por qué este ayuno es convocado. Porque literalmente el pueblo de Dios está en riesgo de ser eliminado del país donde se solicita, se haga este tipo de ayuno radical a todos los hijos del pueblo de Dios en ese país en el que estaban cautivos. Así que repito, no tengo tiempo para explicarles todo el detalle y darles toda la historia, pero léanla por favor. Miren lo que dice Esther 4:16. Ve, está hablando Esther, le está hablando a su tío llamado Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y vengan y hagan ayuno por mí. No coman, ¿qué? Ni beban durante 3 días, ni de día ni de noche. ¿Se dan cuenta cómo los ayunos son de 24 horas y no son mal pasadas? Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey, y si tengo que morir, moriré. Estaba en riesgo la vida del pueblo de Dios porque eran cautivos en esa nación, pero también estaba en riesgo la vida de esta reina llamada Esther, que era quien tendría que confrontar, enfrentar, desafiar la ley de Dios al entrar al palacio del rey sin que éste la mandara a llamar. ¿Y por qué ella tenía que entrar a la cámara del rey aunque él no la iba a llamar? Porque necesitaba abogar, interceder, pedir al rey que no llevar a cabo el plan de destrucción contra su nación. Entonces estaba en riesgo la vida de todo el pueblo de Dios, pero también estaba en riesgo la vida de ella, que aunque era la reina, la ley decía que si la reina se presentaba en la cámara del rey sin que el rey la mandara a llamar, podía morir. El rey tenía la autoridad para mandarla a matar. Así que diga conmigo, este es un ayuno radical. Esther y sus doncellas, Mardoqueo, su tío y todos los judíos de la ciudad decidieron estar 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada antes de que Esther fuera a hablar con el rey. Ella iba a rogar por la vida de su pueblo, y por eso es necesario que en una situación tan crítica se requiera que tú hagas un ayuno radical. Díganme que quedó claro este punto. Tú debes pensar qué situaciones en tu vida requieren que hagas un ayuno radical, y luego tienes que decirle a Dios: debo ayunar radicalmente.
por cosas que no puedes romper, por cosas que no puedes abandonar, por cosas que no puedes dejar. No digas, es que no puedo, pastor. No, es que no quieres. Porque si tú hicieras un ayuno radical, la respuesta de Dios vendría sobre tu vida. No hay amenes. Y aunque no digan amén, es amén. Porque así es. Es muy importante no hacer este tipo de ayuno por más de 3 días. Es recomendable hacerlo bajo supervisión médica, ya que el cuerpo no recibe en este tipo de ayuno ningún tipo de nutrientes y puede ser peligroso para la salud. Por eso quien decide hacer este tipo de ayuno debe ser, como en todos los tipos de ayuno, inspirado por Dios. Y si Él te lo indica, no tengas miedo, Él te va a respaldar. Tú sabes si en tu vida, una vez más, hay situaciones que para vencerlas sea probable que la única manera en que obtengas la victoria que el Padre quiere darte, sea necesario que pida que hagas este tipo de ayuno. ¿Quedó claro? Diga conmigo, ayuno radical. Ahora ya sabes en qué situaciones de tu vida debes hacer ayunos radicales. Dije, es un máximo de 3 días. No es que hagas 3 días. Puedes hacer un día de ayuno radical, 2 días de ayuno radical, pero no más de 3 días de ayuno radical. Y la respuesta de Dios va a venir a tu vida en ese periodo de tiempo. ¿Alguien lo cree? Voy al segundo, ayuno con agua. Este es el tipo de ayuno más conocido, lo comenté, y que practicamos prácticamente todos los creyentes en todas las épocas desde que Cristo apareció en esta tierra e insistió en este ejercicio. En este tipo de ayuno no se come nada. Diga conmigo, no se come nada. Pero se puede beber agua. Ahora, ¿tú crees que para todos es fácil beber agua? A mí una botella de estas me puede durar una semana. Y no bromeo, Tengo muchas de estas en mi casa y me puede durar una semana. Porque para mí el agua no es fácil de beber. No me gusta el agua simple. ¿Alguien se identifica conmigo? No se queme. Pero Dios lo conoce. Por eso es un ayuno. Porque estás en alguna forma sometiendo tu carne a lo que le gusta y no se lo vas a dar. Digan algo, respiren, se me van a morir aquí antes de haber ayunado. Yo admiro a la gente que tiene sus botellas así, parece que venden agua, ¿no? Traen 3 litros de agua cargando, sirve de ejercicio y también se hidrata, o sea, y se lo acaban en un día. Yo podría subsistir con un garrafón de 20 litros 6 meses. En estos 2 primeros tipos de ayuno es importante, nuevamente insistir, consultar al médico antes de empezarlo para que te supervise cuando no vayan a usar esto de pretexto. Es que no tengo cita en el IMSS hasta el 30 de julio del 2027, pastor, no puedo ayunar. No, escucha, porque ya los conozco y el Señor los conoce. Consultar al médico cuando tu condición de salud está comprometida. Si eres diabético, hipertenso, renal, ok, se entiende, ve al médico, voy a hacer un ayuno espiritual, explícale al doctor lo que quieres hacer y él te va a decir, ok, sí, pero de esta manera. Dile al de junto, ¿ya viste? No te puedes justificar que no puedes ayunar. Porque si tú no eres diabético, ni hipertenso, ni renal, ni tienes problemas de X o Y gastrointestinales, tú puedes ayunar y debes ayunar. Así que si está comprometida tu salud porque tienes alguna enfermedad metabólica o gastrointestinal, ok, primero ve al médico y que te diga qué tipo de ayuno, cuánto tiempo lo podrías hacer y que estés en vigilancia. Pero si eres una persona sana, puedes llevar a cabo cualquiera de estos 2 tipos de ayuno sin problema. Dile al de junto, tú no tienes problema para que ayunes con agua. Así que ¿qué problema tienes? Sí, pero, o sea, se piensa que este fue el ayuno que Jesús hizo por 40 días, justo antes de comenzar su ministerio.
los evangelios mencionan que Jesús dejó de comer y tuvo hambre. Así lo dice el Evangelio de Lucas, lo vamos a leer. Mira, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo, ¿cuántos días? 40 días y fue tentado por el diablo. ¿Qué dice después? No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dice que tuvo sed. Dice que tuvo sed. ¿Qué tuvo? Hambre. ¿Qué quiere decir? Que aunque ayunó 40 días sin alimentos, sí tuvo líquido, sí tuvo agua para beber. ¿De acuerdo? Así que se cree que este fue el ayuno de Jesús solo sin alimentos, con pura agua. Y los que han ayunado 40 días, los varones que fuimos al Congreso de Querétaro el año pasado, 2 años ha estado con nosotros en México, el pastor Subirá, incluso ha escrito libros sobre el ayuno. Él es un pastor de Brasil que ha estado con nosotros en Cornerstone Querétaro, en los congresos de varones, y él es un hombre que ha hecho, y está registrado, ha hecho ayunos de 40 días 2 o 3 veces al año. Así que hay humanos muy cerca de nosotros que han hecho ayunos de 40 días igual que Jesús. Quiere decir que si ellos pueden, vosotros podéis. Pero necesitamos empezar a ejercitar 1 día, 3 días, 5 días, 7 días con agua. ¿Todavía siguen contentos? ¿Les sigo? Ok, ayuno parcial. Sé que todos van a decir, no, yo me apunto a ayuno parcial, pero escucha. El ayuno parcial es un tipo de dieta, dije, que consiste en eliminar cierto tipo de alimentos. La idea es comer de forma sencilla, y ahí está el problema, porque todos los mexicanos no somos de comidas sencillas. Entonces, si tú piensas, yo ya sé que el ayuno voy a elegir, piénsalo bien. Es mejor 24 horas de sacrificar tu carne y solamente meterle agua a aventarte, ahorita te voy a decir, con cosas que ni te vas a querer comer. Pero ya los conozco, por eso Dios me dijo, diles que también el ayuno parcial es opción, pero que la piensen. La idea, dije, es comer de forma sencilla para mantener el cuerpo funcionando, sin comer en exceso o por placer. Ok, como no voy a comer ciertos alimentos, me voy a atascar de fruta, me voy a atascar de verduras. Pues no, porque debemos de comer, cuando eliges ayuno parcial, comer de manera sencilla, solo lo necesario para mantener tu cuerpo funcionando sin comer en exceso o por placer. En la Biblia encontramos el ejemplo de Daniel. ¿Cuántos se acuerdan de la vida de Daniel, la historia de Daniel? Y aquí vemos cómo practicó este ayuno durante 3 semanas. Diga conmigo, 3 semanas. ¿Ya ven cómo no está padre tampoco el parcial? Ninguno está padre, para acabar pronto. Porque si tú vas a decir, yo voy a ayunar parcialmente, no me vayas a decir, pastor, voy a ayunar parcial 24 horas. Si vas a elegir el ayuno parcial, debes de elegir los 7 días, 15 días, 21 días o de aquí hasta el 31 de enero. Porque si no, no es ayuno otra vez, es mal pasada. ¿De acuerdo? ¿Siguen felices? ¿Siguen contentos? ¿Siguen aquí? ¿Ya se me fueron? ¿Qué onda? ¿Puedo seguir? Daniel dejó de comer comidas especiales, elaboradas o sabrosas, yo diría, y carne. Este ayuno de Daniel es muy conocido y seguido también por muchos cristianos en el mundo, ya que es menos radical. Es más fácil para personas que tienen alguna condición de salud, como las que ya mencioné, que son cardiópatas, diabéticos, etcétera, que tienen problemas gastrointestinales, que no les permitirían, por su condición de salud, realizar otro tipo de ayuno. Vamos a Daniel capítulo 2, vamos a la Biblia. Dice Daniel 10:2: cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante en todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino. Esto sí se me va a complicar a mí si ayuno así, porque pues, puedo sin agua, pero sin vino, sí, la vida no es vida sin vino.
Por eso no tomo agua, porque tomo vino. Ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. ¿Cuántas semanas? 3 semanas. De no comer carne, de no comer guisados elaborados, sofisticados. Y vamos a ver qué comió Daniel entonces. Un poco más de esta historia a la llegada de Daniel a su cautiverio en Babilonia. Recuerden que él era un jovencito de 15, 16 años, dice la Biblia. Eran príncipes, eran guapos, eran inteligentes, eran de buen parecer, en fin, tenían una lista de cualidades que el rey babilonio eligió y dijo: estos tráiganmelos a mi palacio y les van a dar mi comida y les van a enseñar mi cultura y les van a enseñar mi religión. Estoy parafraseando la Biblia, pero esto lo encuentran en Daniel capítulo 1. Y aquí la respuesta de Daniel ante esa orden que el rey de Babilonia, que los había llevado cautivos, los raptó de su nación para traerlos a su país, a ellos y a cientos y a miles de israelitas más. Ahora, ¿cómo enfrentó Daniel esta realidad siendo muy joven? Diga conmigo: porque decidió ayunar. Diga conmigo: porque decidió ayunar. Ayunar y orar. Voy a leer algunos versículos salteados para ir al contexto de esto que les estoy enseñando. Daniel capítulo 1, voy a leer versículos salteados. Dice: y el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. ¿Tú crees que un rey comía verduras y frutas? Pues no. Comía platos elaborados, sofisticados, venado, codorniz, jabalí, qué sé yo, no sé cuántas cosas. Y muchos de esos alimentos eran prohibidos para el pueblo de Dios. Así que no solamente era la carne o los guisos que ellos no deberían comer, pero además era algo espiritual lo que el rey de Babilonia quería hacer en la vida de estos jóvenes. Entonces dice la Biblia que el rey les asignó su ración, les dijo: esta porción de comida se la tienen que comer estos muchachos. Y además les van a dar del vino que yo tomo y me los van a tener ahí bien cuidados y vigilados, que se coman lo que les dé. Continúo leyendo. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio del rey. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse. Diga conmigo: no contaminarse. El ayuno te sirve para eso también. Cuando estás envuelto en 1000 cosas y te abruman tantas noticias, tantas cosas en tu casa, en tu familia, en tu salud, en tu trabajo, en tu economía, estás todo abrumado y no puedes ni dormir, es un buen momento para que digas: Señor, necesito ayunar para despejar toda esta contaminación que me está envolviendo y que no me deja estar en paz. ¿Alguien dice amén? Entonces dice: Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los amigos de Daniel, y le dijo: por favor, aquí está la dieta para los que van a elegir este tipo de ayuno. Y dije yo que no debe ser de 24 horas ni de 36, tiene que ser por lo menos, esa es tu decisión, nadie te va a obligar, nadie te va a ver, esto es algo entre tú y Dios y es porque lo quieres hacer, pero deberías de hacerlo por lo menos 7 días. Dice: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de... Ya ven por qué les dije, muchos van a decir: no, prefiero ayunar sin agua que estar comiendo vegetales. Para mí, ¿sabes qué son los vegetales en un plato? Adorno. Yo no como vegetales. ¿Qué pastor tienen, verdad? Por eso cuando ayunas tiene que ser un ejercicio espiritual, porque le niegas a la carne lo que le gusta y fortaleces al espíritu que Dios puso en tu vida. Orando, ayunando, leyendo la Biblia, adorando, leyendo un libro cristiano, oyendo mensajes cristianos, oyendo alabanza, etcétera, etcétera. ¿Me van siguiendo? Por favor, pruébanos 10 días, danos una dieta de vegetales y agua. ¿Cuántos eligen este ayuno? No levanten la mano. Pero si lo vas a elegir,
7 días, 14 días, 21 días. 10 días, como Daniel. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. ¿Y quién creen que tenían mejor aspecto de todos los muchachos que comieron de la comida y del vino del rey? Y de Daniel y sus 3 amigos que eligieron comer vegetales y agua. La Biblia lo dice. El resultado, 10 veces mejores en todo que sus demás compañeros, Daniel y sus 3 amigos, que negaron la dieta del rey, la dieta del mundo, y que aceptaron la dieta y la cultura del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este ayuno entonces puede ser más extenso, como lo dije, porque se eliminan cierto tipo de alimentos y desgasta menos el cuerpo. En este tipo de ayuno se debe dejar de comer carne y todo tipo de proteína de origen animal, incluidos lácteos, postres, dulces, golosinas. También debes dejar bebidas azucaradas, etcétera, etcétera. Y en lo posible solo tomar ayuno de otras cosas. Ya se me acabó el tiempo, me fue un tiempo bien corto. Se me hace que me quitaron minutos, Se me hace que alguien de ustedes saboteó, fue a darle una ofrenda, ya para que el pastor deje de hablar de ayuno. Ahí te va una lana, brother, y ya, ponle el timer. La Biblia menciona otro tipo de ayuno que no tiene que ver con la comida. Voy a dejar claro esto porque también ya los conozco. Yo voy por ese. Se trata de dejar de lado por un tiempo cosas que no son alimentos. Por ejemplo, Daniel dejó de usar perfume. Puedes regresar el pasaje de Daniel 2:10, por favor, versículo, donde dice que no se perfumó. Daniel dejó de usar perfume cuando hizo el ayuno parcial de 3 semanas. Dijo que dejó de usar perfume, no dijo que dejó de bañarse, Si vas a ayunar, y es más, la Biblia lo dice, que nadie se entere que estás ayunando. Te bañas, te peinas y te vas a trabajar y nadie sabe que estás ayunando. Eso es algo entre tú y Dios. No vayas así por la calle, es que estoy ayunando, para que te den unas papitas. No, este tipo de ayuno, escucha, este tipo de ayuno puede aplicarse a los niños y adolescentes. Ellos pueden abstenerse del uso de las redes sociales, me refiero a los adolescentes, los videojuegos, las pantallas, durante unos días, con el propósito siempre de que junto con sus papás usen ese tiempo para orar, leer la Biblia, adorar al Señor, y de este modo profundizar más en su relación con Dios y enfocarse, como toda la familia, en buscar la voluntad de Dios. Este tipo de ayuno puede ir unido a un ayuno parcial. Puedes, además de ayunar los alimentos, ayunar redes sociales, ayunar YouTube, ayunar Instagram, ayunar Facebook, ayunar Pinterest y todas las redes sociales que tienes y que no me has dicho que tienes, pero ya te vi que ahí estás en las redes sociales. Entonces, y dije yo que en este ayuno puedes integrar a tus hijos pequeños. Aún ellos pueden ayunar, pero siempre agregar al ayuno oración y lectura de la palabra de Dios, y si se puede, alabanza también. Así que voy a concluir. ¿Voy bien? ¿Fue clara la palabra? ¿Dios está hablando a tu vida? ¿Sabes que necesitas ayunar? ¿Queda claro? ¿Ya me puedo callar? Sea cual sea el ayuno que escojas, lo más importante, una vez más, dedica ese tiempo que dedicas generalmente para tomar tus alimentos. Apártate con Dios. Si estás en el trabajo y es tu hora de la comida o del lunch, métete al baño de tu trabajo, cierra con llave, abre tu Biblia en tu celular o tu libro y ponte a orar, lee la Biblia esos 20-30 minutos que dedicas para tu lunch. ¿Queda claro? El énfasis debe estar en pasar tiempo con Dios, orando, adorando, leyendo su palabra. Debe ser un tiempo en el que todo lo demás pase a segundo plano, para deleitarte en escuchar la voz de tu Padre y en recibir lo que Él te quiere dar.
Aprovecha estos tiempos para leer la Biblia, meditar en ella, memorizarla, estudiarla, escuchar alabanzas, etcétera, etcétera. Este es el ayuno espiritual. Terminemos. Los que ya están listos para tomar la decisión de ayunar, únanse a los que ya están ayunando desde esta semana y pongámonos de pie para orar. Y cuando haya terminado la reunión, no olvides hacer lo que te sugerí. Ve al módulo de información, pide tu calendario de lectura bíblica, anótate en el calendario de oración y de ayuno. Determínate este año a empezar a estudiar la palabra de Dios formalmente. Si no has empezado un curso de estudio de la Biblia, también en el módulo de información dile: méteme a conexión y dime cuándo va a empezar. Necesito este año retomar el estudio o comenzar el estudio de la Biblia sistemáticamente. Amén. Amén. ¿Siguen felices? Más felices que cuando empecé a predicar. Que se note en tu rostro que estás feliz y que ya tomaste tu decisión de ayunar este año. No solo cuando hagamos campañas para ayunar intencionalmente, sino cuando sabes que necesitas someter tu carne a la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Papá, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por la enseñanza, porque tú hablas a nuestro corazón como hijos que somos tuyos. Tú sabes lo que necesitamos cada uno de nosotros y también nos indicas cuál es la manera en que podemos conseguir las victorias en nuestra vida. Pongo la vida de tus hijos delante de ti, Señor. Cada uno de ellos comienza este año con anhelos, con sueños, con planes, con propósitos, con deseos personales, familiares, económicos, de salud, relacionales y también ministeriales. Ahora sabemos, Señor, que debemos anexar a nuestra, Señor, vida práctica espiritual, además de venir a la iglesia, tratar de no perdernos ninguna de las actividades que aquí nos ofrece para crecer. Debemos orar, pero debemos ayunar, pero debemos leer la palabra tuya cada día, pero debemos relacionarnos con otros cristianos, hacer vida congregacional, hacer familia en esta casa. Y todo eso lo podemos lograr con tu ayuda. Tú estás presto a bendecirnos y a cumplir tu promesa sobre cada persona aquí, porque tú nos amas y tú tienes un plan, un propósito. Y nosotros queremos descubrir esa voluntad tuya, ese propósito tuyo. Y queremos estar ahí, queremos obedecer, queremos llevar a cabo, queremos implementar, poner en práctica tu palabra, sabiendo que el resultado será para nuestra propia bendición. Te alabo por eso y te doy gracias. Que este año nuestro crecimiento espiritual sea evidente, sea tangible, sea palpable, lo puedan notar la gente a nuestro alrededor, nuestra familia primeramente, pero luego todas las personas que nos rodean puedan notar que algo cambió, que algo se movió, que algo soltamos, que algo nos transformó y nos cambió en nuestra manera de ser y de pensar. Y eso será nuestra búsqueda de ti. Queremos hacer todo a tu manera. Así que, Padre, gracias. Gracias por hombres y mujeres que oyen tu voz y están dispuestos a obedecer.